Eh, es una clase básicamente ya nueva, tema nuevo. Eh, Se trata sobre acoplamiento magnético. ¿Listo? Pero tenía una duda bastante común de los ejercicios que dejé la anterior semana. No sé si revisó la mayoría. Eh, Había el problema número 4, es el problema más común con respecto a las dudas, ¿ya? Entonces, rápidamente voy a resolver ese ejercicio y de ahí pues continuamos con la clase de hoy, ¿listo? Entonces, el ejercicio dice así, ejercicio número 4. Sí, ¿me pueden escuchar? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman o me escriben o alguna reacción? Listo, gracias. Entonces, vamos a la resolución del ejercicio número 4. Sí, el ejercicio número 4. ¿Qué me dice el ejercicio número 4? Me dice, se tiene el siguiente circuito, pero ¿qué circuito? Pues tenemos una fuentecita de poder en AC. Tenemos por acá un inductor, tenemos un resistor, tenemos por acá un capacitor y por acá tenemos otra fuentecita de corriente. ¿Listo? ¿Qué datos también me dan extras? Me dice que el voltaje es en función del tiempo, es el siguiente. El voltaje M, o sea, el voltaje pico de manera general, por el coseno de 6t en voltios. ¿Listo? Listo, perdón. Y la corriente IS en función del tiempo, que es igual a IM, amperios. ¿Cuáles son estos elementos? La de aquí es IS, la de aquí es el BDT que me están solicitando. Me dice que esto vale 1/12 de faradio, esto vale 3, esto vale 1 henrio, y esto obviamente vale BDS, más menos. Y me piden encontrar ciertos coeficientes, por así decirlo, porque me dice que además se sabe como que idealmente ya te dan la respuesta, ¿no? Y me dice que la respuesta final en BDT es la siguiente: A coseno de 6t más un ángulo phi o un ángulo teta, como queramos llamarle, más un B. Obviamente las unidades voltios. Y me dice como dato extra que A y B vienen escritas o son equivalentes a decir lo mismo que Q1, bueno, K1, BM, y K2 con IM. ¿Listo? Pero también me dice que se sabe que A y B, A y B es igual a 5. Por lo tanto, la pregunta de este ejercicio es: ¿cuánto vale BM y E y M? ¿Listo? Entonces, ¿cómo creen que haríamos este ejercicio? Que es importantísimo revisar en este tipo de ejercicios. Ya, entonces, como ven, valores como estos ya tenemos, ¿no? 5 5, deberíamos encontrar ese K, ¿ok? Entonces, al final del día deberíamos encontrar todo lo que está aquí, A y todo lo que está acá. Despejamos y ya está la respuesta. Ahora, analicemos algo importantísimo. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de aquí? Mire, coseno de 6t. Ok, pero acá es IM, pero ¿qué más? Esto no necesariamente simboliza, eh, o bueno, no necesariamente diríamos, o bueno, se esperaría
que el estudiante vea de la siguiente manera. ¿Por qué, profe? Mire, si usted pone cualquier número aquí en una constante de tiempo, evidentemente esto sería cero. Pero nos queda, para no mezclar unidades tiempo con radianes, que nos queda solamente el ángulo, ¿no? Entonces, el coseno de cero, ¿cuánto es? Es 1. Entonces, por lo tanto, como es 1, no se coloca nada. Pero he acá la diferencia, ¿no? Que no importa que aquí también el ángulo es cero. Ah, pero sí se tiene un valor de W. Por eso no tendríamos automáticamente aquí también un 1, ¿sí? Por ese valor de 6. Pero acá sí tenemos, ¿no? 0t y evidentemente también el 0 en ángulo. Por eso esto sería la unidad. Y la unidad estaría aquí de forma ideal, ¿no? Ahora, ¿esto qué me da a entender, profe? Que tenemos Ws diferentes. Ah, entonces cuando tenemos Ws diferentes, ¿qué teníamos que hacer? Pues superposición. Ws diferente. Y es lo que debemos hacer, ¿no? Superposición. Entonces, por esta razón hay que hacer superposición. ¿Listo? Y eso ya vimos, pues claro que ya vimos. Entonces, lo de siempre, ¿no? Yo le llamo la fuentecita 1 o también le llamo la fuentecita 2. ¿Listo? Entonces, voy a empezar a usar la fuente 1. Usar F1. O no, por ejemplo, F1, así tal cual. Pero idealmente, ¿qué se sabe? Apagar todas las fuentes. Apagar todas las fuentes. ¿No? Cuando voy a usar F1 tengo que apagar todas las fuentes. Entonces, mire, la fuente 1 es la de voltaje. Tendría un valor de W propio, que es 6. Ah, entonces, datos de aquí. F1 es igual. Escribamos en fasor esto, ¿qué les parece? Mire, PS en fasor sería BM con ángulo de 0. ¿Sí o qué? Pero ¿cuánto vale W? W también vale 6. Como la corriente F2 o la fuente F2 voy a apagar y es una fuente de corriente, pues esto quedaría abierto, ¿no? Quedándonos un circuito netamente más sencillo, ¿sí? Entonces esto es lo que ya habíamos visto. ¿Cómo nos queda? Mire, un inductor, un resistor y un capacitor. Y no hay ningún problema porque ahí está lo que me piden, la incógnita. P de T. ¿Sí? ¿Cuánto vale esto? Ya, ahora sí, esto convirtamos de una vez eh, a impedancias. Entonces, alguien que me pueda dictar sería 6 por 1, 6. Por J, 6J. Esto continuaría con 3 y acá un doceavo. ¿Cuánto es? Alguien que me confirme. JW 6 por un doceavo. Me queda menos 2J. ¿Listo? Esto sigue siendo ES. Ahora, me están pidiendo el VDT. Y es un circuito en serie, entonces no le veo otro camino que hacer un divisor de voltaje. Entonces B, llamémosle un B del capacitor, ¿ya? Tal cual. ¿Qué es? Escribo lo de siempre. La impedancia en interés por la fuente de voltaje. Pero en la fuente de voltaje escribámosle tal cual, BS. Dividido para la impedancia total, es decir, 6J menos 2J, 4J más 3. ¿Listo? Y multiplicamos de forma ordenada, ¿no? De forma seguida. Entonces, ¿qué me queda aquí? ¿Alguien? No sé si era 2 o 3 ohmios. Era menos 2J dividido para 4J. Ah, ya, ya. ¿Listo? ¿Alguien que me ayude a multiplicar esto, tal vez?
Ya esto me da un valor de el voltaje en el capacitor. ¿Qué me da? 0.4. Bueno, voy a escribir un poquito más acá. O bueno, por acá, sí. Voltaje del capacitor es igual. 0.4 con ángulo de -143, -143.13. Eso es solo el valor de la impedancia, de las operaciones o de los valores que tengo, ¿no? Por un BS. ¿Listo? Pero el BS, ¿qué es? Por acá, ¿qué es? Ah, es BM con ángulo de cero, es decir, solo puedo escribir BM. Entonces, mire, el voltaje en el capacitor me quedaría de forma más escrita de mejor manera, perdón, sería 0.4 por un BM con un ángulo de eh, menos 143.13. Ahora escribamos esto en forma de fasor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me pedían en función del tiempo. Entonces, el voltaje en función del tiempo aquí ha sido a 0.4 Bm coseno de 6t menos 143.3. ¿Listo? Y no sé si ven, pero aquí ya se parece a la primera parte. Todo esto de aquí. Me resta solo encontrar todo lo que valdría B. ¿Sí? Todo lo que valdría B. Entonces, ahorita utilicemos la fuentecita número 2. ¿Listo? La fuentecita número 2. Entonces, ¿qué es esto? Una fuente de corriente. ¿Y qué habíamos dicho? Que es un W igual a 0. W igual a 0. Entonces, aquí tenemos dos casos. El Z en el inductor y el Z en el capacitor. El Z en el inductor, recuerde que la definición es J, W por L. W es 0, entonces esto sería 0. ¿Listo? 0. Esto implica que es un cortocircuito. ¿Listo? De esta forma. Ahora, dividimos 1 para 0, pues es infinito, es abierto. Entonces esto es circuito abierto. ¿Listo? Y dibujemos esos elementos. Ahora, como estoy utilizando la fuente 2, ya sabemos que es superposición, voy a apagar la fuente 1, es decir, me quedaría esta fuente apagada, pero es una fuente de voltaje, entonces es un cable. El inductor que era otro cable, lo único que me queda es la resistencia. Por acá me queda abierto, pero ¿qué es lo interesante de este ejercicio? Que sobre este capacitor vamos a encontrar un voltaje, un PDT. Cuando estemos en análisis del tiempo, en respuesta completa, ahí nos vamos a dar cuenta y quizá volvamos a esta definición. ¿Listo? Y aquí tenemos la fuente de corriente. Me piden a este elemento, el voltaje que cae este elemento, pero no sé si vemos que esta corriente viene desde acá, todo este elemento. Entonces por aquí también hay una corriente. ¿Cuál corriente? La misma que pasa por acá, la IS. Entonces, ahora, BDT. BDT, ¿a qué terminales está? A este terminal, conjuntamente el terminal de acá. Ah, eso quiere decir que el voltaje que me están solicitando es el mismo voltaje que cae sobre esta resistencia, porque no hay ningún otro elemento. Ahora bien, conceptos algo también básicos, es que la corriente, cuando cruza un elemento pasivo, crea una polaridad positiva, negativa, es decir, positiva, negativa. Pero ¿qué tal si yo dibujo un poco más claro para que veamos la idea que quiero plasmar? Mire, la resistencia está por acá, el capacitor idealmente estaría por acá, pero como desapareció por la W0, le voy a dibujar un espacio. ¿Listo? Pero los terminales, ¿cuáles son? B de T. Mire, si solo giro, idealmente, ¿qué queda? Más, menos. ¿Listo? Y vemos esta contradicción, ¿no? Polaridades contrarias, polaridades invertidas. ¿Listo? Pero a mí me están pidiendo B de T. Entonces B de T sería la polaridad invertida a lo que tengo acá. ¿Qué quiero decir, profe? Mire, esta resistencia, ¿cuánto vale? 3. ¿Cuánto vale este IDS? Pues lo que valga IDS, no, le voy a dejar tal cual. Entonces saquemos el voltaje sobre este elemento. Entonces, el voltaje en 3, ¿qué es? 3 por la IDS.
Ya, eso ya está tal cual. Pero no me están pidiendo no tengo que encontrar el BD3. Tengo que encontrar el voltaje en el capacitor. Entonces tengo que respetar esta polaridad. Esta polaridad. Como están invertidas, el voltaje en función del tiempo sería igual a menos el BD3. Es decir, menos 3 por IS. Y he encontrado la segunda componente de la respuesta que ya me solicitaba. Entonces, mire, escribamos por acá todo completo, como quedaría, por ejemplo, por ahí. La respuesta completa, ¿qué sería? El voltaje en función del tiempo es igual a todo esto, 0.4 Vm coseno de 6t menos 143.13 menos ¿qué? Todo lo de aquí, ¿no? Menos 3 por IDS. Pero IDS, ¿cuánto vale? Valía IM, tal cual, solo IM. Menos 3 IM. ¿Listo? Ahora, si volvemos al ejercicio enunciado en la parte principal, ¿qué me decía? Que un BDT es igual a un A coseno de 6t más un teta o un alfa más un B, dando a entender que A es igual a 0.4 B, dando a entender que B es igual a menos 3 M. ¿Listo? Pero A y B, ¿cuánto decía que también vale? 5 cada uno. Entonces, mire, 0.4 B 5 dividido para menos 3 y M. Y ya es un despeje, ¿no? Espero que eso no sea nada del otro mundo. ¿Listo? Entonces, BM, ¿cuánto valía? Valía 12.5. Y M, ¿cuánto vale? Vale 5 tercios negativos. Y esas son las respuestas. ¿Listo? He ahí la importancia de conocer la definición de senoide y las partes que componen una senoide. ¿Sí? Las partes que componen y los ángulos. Recuerde que cuando no nos dan ningún ángulo, se entiende que es un ángulo de 0 grados. Coseno de 6t. Y aquí el análisis principal, primordial es esto. Si no te diste cuenta que esta es una fuente de ASTDC, el ejercicio quizá no lo puedas resolver. ¿Listo? Y entonces, del ejercicio que acabo de resolver, que era el ejercicio 4 que les coloqué para que practiquen, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro tal vez? Acá voy a subrayar las respuestas. A ver, con otro colorcito. Ya esto es en caso de que lean las notas, ¿no? De ahí la clase como tal de hoy es de acoplamiento magnético. Sí, pero recuerden, chicos, que no está por demás practicar, ¿no? ¿Listo? Bueno, por acá veo un mensaje. A ver, dice, ¿se puede calcular el ángulo teta del BDT? O sea, sí, ya le encontré aquí, no sé si le ves. El de aquí, el que voy arrastrando desde la primera parte. Está aquí, aquí está. Entonces ese es el valor teta, ¿no? Ese es el valor teta o alfa, lo que sea. Teta creo que era. Es igual a menos 143.3. Menos 143.3 grados. ¿Listo? Esa es la respuesta. Ahora, o sea, claro, podrían hacer un cambio más y decir, solicitarte cuánto vale BM, cuánto vale teta. Entonces, ¿cuál es el eje principal de este ejercicio? Reconocer que se resuelve por superposición. De ahí, como ven, un ejercicio difícil, 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 no lo es. Solo pues con definición y con lo que tengamos claro de la fuentecita IS. Y aquí está todo el meollo del circuito y del ejercicio en general. ¿Listo? Por si tuvieron dudas. Entonces, insisto, no hay ninguna otra pregunta, algo que quizá no haya quedado claro o puedo continuar. ¿Listo? Ahora, entonces, como dije, ya hemos visto, por acá tenía el contenido, ya hemos visto la mayoría de lo que es análisis de circuitos, la revisión de números complejos, el cambio de tiempo a la frecuencia, lo que vienen los fasores y todo eso, los diagramas fasoriales,
Hemos visto ya en sí circuitos para hallar magnitudes como corriente, como voltajes, pero ya con corriente alterna, ¿no? Donde cada uno de esos ejercicios puede aplicarse ley de voltajes, ley de corriente, teorema de superposición, equivalentes de Thevenin y Norton, o mezclarse con todo eso. Así como también una herramienta muy importante que no suele ser tan común, pero no hay que tenerla en el olvido, que es la transformación de Y a delta y viceversa. También hemos visto quizá un poquito nuevo lo que es la potencia compleja, la potencia aparente, la potencia promedio, la potencia instantánea, que recuerde que no es más que una sola fórmula, el factor de potencia, el corrector de potencia, la máxima transferencia de potencia promedio, el triángulo de potencia, que es muy, muy, muy importante, y también hemos hecho circuitos, hemos hecho ejercicios. Entonces ahora nos compete continuar con el penúltimo subcapítulo o capítulo, por así llamarlo, de esta materia o de este curso, ¿ya? ¿Cuál es eso? Pues circuitos acoplados magnéticamente. Circuitos acoplados magnéticamente. Listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a analizar? En pocas y resumidas palabras, la función o lo que provoca el aparecimiento de una o más bobinas en un circuito, ¿ya? En palabras muy, muy resumidas es eso. Vamos a darle como que cierta importancia a las bobinas, porque recuerda que por una bobina pues pasa un campo magnético, un flujo magnético, y también es atravesada por una corriente. Entonces, de manera muy, muy general, como digo, y como he mencionado desde muchas veces en las clases, a veces el estudiante se confunde porque los profesores muestran sus diapositivas, ¿no? Y ahí se mandan un, un- un análisis bien, bien, bien técnico, por así decirlo. Bastante técnico, e introducen la ley de Faraday y todo eso, que no está mal, ¿no? Pero a veces suele confundir a los estudiantes, ¿ok? Entonces, bueno, quizá para el ejercicio voy a hacer un poco más énfasis en la bobina. ¿Qué pasa por la bobina? Lo de siempre. Un B, que viene a ser el campo magnético. Y como haciendo como que un paréntesis, si es que toman la materia de teoría electromagnética, póngale mucha atención. Ahí suelen explicar súper detallado esto. Es que aún no lo toman, pues pueden estar atentos ahí. Entonces ahí te explican todo, ¿no? Con los vectores, un poco de demostración, los números complejos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la derivada de lo que sea con respecto al tiempo y queremos encontrar en el dominio fasorial, ¿qué teníamos? Inmediatamente, por ejemplo, así, el diferencial de la corriente con respecto al tiempo. Esto es en el tiempo y es definición de la corriente instantánea. Pero si nosotros transformamos al dominio de la frecuencia, es decir, a los fasores, ¿qué tenemos inmediatamente? Su corriente. Entonces, todo esto, aunque parece muy sencillo para nosotros, en teoría electromagnética, conjuntamente con el campo magnético, con el flujo magnético, suelen explicar de manera bastante detallada. Entonces, por aquí, ¿qué vendría? Una fuentecita de voltaje o cualquier otra cosa, ¿no? Elementos pasivos, inductivos, capacitivos. Y también viene la corriente. ¿Listo? Una y uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el campo magnético? Pues crea, bueno, no sé si, o sea, listo, todo esto, como que encierra, ¿no? ¿Listo? Y eso se produce también gracias a la corriente. Ahora, quizá como teoría, ¿cuál es la unidad de del campo magnético? Tesla, los Teslas. ¿Qué aparece por aquí un nuevo? La dirección o el aparecimiento de un phi. Pero a este phi, ¿cómo se le llama? El flujo magnético. Flujo magnético. ¿Listo? Unidades de este elemento, pues el Weber, ¿no? ¿Listo? Entonces, como digo esto, todo esto es teoría.
teoría electromagnética o teoría en general. Porque nosotros lo que nos importa para esta materia es ver cuál es la función o qué es lo que hace este inductor con respecto al resto de circuitos, con respecto a otra bobina, con respecto a otra impedancia, ¿sí? Entonces aquí vemos la corriente, el campo magnético y el aparecimiento, pues, del flujo magnético. Ahora, eso ocurre en una sola bobina. Porque ahora, ¿qué pasa si tenemos dos bobinas? Bobina uno y bobina 2. Entonces, esto es propiamente de cada bobina. Entonces, recordemos el comportamiento del campo magnético, ¿no? De positivo a negativo, tal cual. Positivo a negativo, tal cual. ¿Sí? Pero ¿cuál es el chiste de este capítulo? Que vamos a tener eh, inductancias cercanas. Y tal es el caso de este gráfico, ¿no? Pues llamémosle L1 y una L2. Entonces, el campo magnético provocado en L1, ¿qué va a provocar? Un nuevo campo magnético o un flujo de voltaje o de tensión, que los libros suelen llamarle, sobre L1. ¿Listo? Esto recuerde que también, entonces acá falta el resto del circuito, ¿no? Pero ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? La influencia o la función de su corriente, llamémosle una I1, que provoca conjuntamente con el campo magnético, provocando un nuevo campo magnético en L2 y obviamente generando un nuevo voltaje. No únicamente el voltaje propio de L2, sino un voltaje también producido por el efecto de la corriente y del campo magnético. ¿Sí? Entonces, todo eso también a veces se lo resumen en los libros como con la ley de Faraday. Porque, ¿qué me dice la ley de Faraday? Por ejemplo, me dice que la bobina 1 o la tensión inducida, que se le conoce con esos términos, en B2. Entonces recuerde que como este es un elemento, posee de un voltaje, ¿no? Vamos a ponerle más menos un voltaje 2. Entonces este B2, según la ley de Faraday, ¿qué me dice? Que la tensión inducida en esta bobina, es que es proporcional al número de vueltas n mayúscula por la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Listo? Pero a esto también como se le conoce como la inductancia mutua. ¿Sí? Entonces la inductancia mutua es la capacidad de que una bobina X o una bobina cualesquiera induce o produce o genera o provoca un voltaje en otra bobina que está cercana. ¿Sí? En una bobina cercana. Porque gracias al campo magnético que posee esta bobina, produce un nuevo voltaje. ¿Sí? Un voltaje B2 en esta inductancia L2. ¿Listo? Entonces, como ven, insisto, nuestros profes a veces suelen traernos full diapositivas, ¿no? Y no está mal, tampoco critico ni nada, que solo pongo en el contexto, ¿no? Que a veces se mandan una gran explicación, pues obviamente con su conocimiento, con su experiencia, pues suelen definir de mejor manera o explicar de mejor manera, haciendo énfasis en el número de vueltas, en las direcciones. Ahí también viene lo que es la regla de la mano derecha para considerar la dirección de las corrientes, ¿sí? Entonces, todo eso son como antecedentes para llegar a lo que es el acoplamiento magnético o circuitos en acoplamiento magnético. ¿Listo? Entonces, algo nuevo también o algo novedoso de los circuitos eh, acoplados magnéticamente son que vamos a tener circuitos muchas de las veces de esta manera. Por ejemplo, una fuentecita de voltaje, una inductancia 1 y una inductancia 2. ¿Listo? Así tal cual. Y los ejercicios populares, cuando están un circuito en serie, nos piden la inductancia equivalente. ¿Sí? Acordarás en esa palabrita. Inductancia equivalente. Es decir, debes encontrar la L equivalente o lo mismo que es decir, la L total. ¿Listo? Pero
Recordemos que, como insisto, supe mencionar hace poco, aquí aparece también lo que es la regla de la mano derecha. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Pues para coordinar o para colocar la dirección de las corrientes. Pero no es realmente tan popular eso. Casi siempre viene establecido con esto que voy a dibujar aquí. Con unos puntitos. ¿Listo? ¿Y qué significa eso? Pues significa por dónde está ingresando la corriente con respecto a cada bobina. Pero ¿qué es el nuevo término que aquí también vamos a introducir? Mire, si bien es cierto aquí, ¿qué tenemos? Tenemos esto, ¿ya? Como que un común entre ellos. Como que un común entre ellos. Mire, ¿sí? Algo que comparte entre L1 y algo que se conecta entre L2. ¿Y a esto cómo se le llama? Se le llama M. ¿Ya? ¿Y M qué es? No es más que la inductancia mutua. Entonces, términos nuevos, ¿no? Inductancia mutua. Ya vamos a hacer ejercicios, ahí nos va a ir quedando bastante claro. Entonces, insisto, o repito una vez más, ¿qué era la inductancia mutua? Era la capacidad que tiene una bobina, por ejemplo, L1, de producir, de inducir, de provocar un voltaje L2 o un voltaje 2 en otra bobina que esté cercana. Es decir, un voltaje que provocaría L1 o un voltaje que induciría L1 sobre L2. ¿Listo? Entonces, para este tipo de ejercicios, ¿cómo nos suelen o cuál es la manera óptima de resolver o de encontrar lo de aquí? La inductancia equivalente. Cuando esté en serie, mire, la inductancia, la inductancia equivalente es igual a L1 más L2 más o menos dos veces la inductancia mutua. La inductancia mutua, como he dicho, es la capacidad de que una bobina tiene induce un voltaje. Entonces, como digo, no nos vamos a alejar de la definición. Como es una inductancia, esto seguirá midiéndose en henries, ¿ya? Que no nos sorprenda eso. Es una inductancia de un inductor, de una bobina. ¿Cuál es la unidad? Pues los henries. Entonces, cuando tenemos, volviendo al circuito que acabo de dibujar, cuando tenemos un circuito de esta forma con dos inductancias y nos piden a propósito hallar la inductancia equivalente, ¿qué se suele utilizar la fórmula? L1 más L2 más o menos 2M. Ahora, profe, ¿cuándo utilizo más y cuándo utilizo menos? Para ello, es importante definir una corriente, ¿no? Hemos dicho más de una vez, más menos, fase y neutro. ¿Listo? Entonces, mire, esta corriente que acabo de dibujar, vamos a llamarle una I1. ¿Provoca qué? En un elemento pasivo, una resistencia, capacitor e inductor, ¿qué provoca? Positivo donde entra, negativo donde sale. Positivo donde entra, negativo donde sale. Entonces, para tener claro cuál es la polaridad de este término 2M, vamos a tener la siguiente condición. Si entran por el mismo lugar o por el mismo lado, o el punto marcado está en la misma polaridad, vamos a utilizar el signo positivo. ¿Y este es el ejemplo del circuito? Obviamente que sí. ¿Listo? Entonces voy a dibujar por aquí, por ejemplo, el color que constituye el caso de aquí, un punto por acá y un punto por acá. ¿Listo? Ahí es positivo, porque en tono entra por el positivo, entra por el positivo. O fuera lo mismo, sale por el negativo y acá también debería salir por el negativo. ¿Listo? Entonces, o entra o sale por los mismos lugares. Entró por positivo, ok, para que sea más debe entrar también por el positivo. Y también entró y está marcado. Entonces, ¿cuál es la importancia del punto? Definir la polaridad. ¿Sí? Entró, entró. Caso número 2, voy a hacer con otro color. Será negativo cuando, por ejemplo, está entrando por el más y el caso rojo.
El punto está acá. Entonces no entró por el punto, salió por el punto. He ahí la contradicción de polaridades, ¿sí? Entonces, este borraría y continuaría así. Entonces, en un lado la corriente entra por el punto, pero en la otra bobina la corriente no está entrando por el punto, está saliendo por el punto. Y cuando tú tienes esa contradicción de que en una bobina entra por el punto y en la otra bobina sale por el punto, nos corresponde utilizar el signo menos. ¿Listo? Y eso se cumple en todo este tipo de circuitos, circuitos acoplados magnéticamente. ¿Listo? Y en pocas veces toda la teoría. Pareciera que nuestros profes, digo, se mandan mucha explicación, como insisto y repito, no critico, no digo nada de eso, solo que aclaro que a veces suele confundirse por toda la teoría que hay acá. La ley de Faraday, el número de vueltas, y el flujo magnético, el campo magnético, la regla de la mano derecha y todo eso. Y luego terminan concluyendo con esto. Cuando está en serie es positivo y también puede ser negativo. Ahora, los dos casos, cuando es positivo, ¿cómo se le denomina? Se le denomina inductancia aditiva, ¿sí? Aditiva. Inductancia mutua aditiva, ¿no? Aditiva. E inductancia mutua sustractiva, o también se lo conoce como otro nombre, opositivo. Entonces, eh, U opositiva. Sustractiva, U opositiva. ¿Listo? Y esos son los casos que se suele tener, que se suele realizar. ¿Listo? Entonces, cómo se resuelven estos circuitos, estos ejercicios? Porque quizá esa suele ser la curiosidad del estudiante, ¿no? ¿De qué me sirve conocer tanta teoría? ¿De qué me sirve los esquemas? ¿De qué me sirven los puntos si no hacemos ejercicios? Entonces, condición número uno, pues vamos a aplicar lo que ya sabemos. Este M, insisto, es como que si tú tuvieras un valor de una inductancia. Entonces, este M, la unidad sigue siendo los henries. ¿Por qué? Porque al final del día es un inductor. ¿Listo? Pero nosotros para circuitos eléctricos, ¿qué tenemos que convertir? J, W, M. ¿Sí? J, W, M. W, M seguiría siendo la unidad. Pero en este caso ya sería la unidad de ohm. ¿Listo? Entonces, una vez que tengamos ya convertido en esta forma, ahí sí podemos continuar con el ejercicio. ¿Listo? Ahora, como digo, la teoría quizá puede ser bastante cortita, bastante simple hasta el momento, porque luego cuando veamos transformadores ideales hay que tener muy en cuenta la polaridad de los puntos, ¿sí? Pero ya vamos a ver por ahí que con una sola frase el estudiante es capaz de entender toda la teoría de transformadores ideales. ¿Listo? Entonces, eh, un ejercicio bastante común para empezar, bastante simple para empezar esta explicación o poner en práctica lo que estamos viendo de circuitos acoplados magnéticamente. Por ejemplo, ejercicio 1. Ejercicio 1. ¿Qué me grafica o qué tenemos? Tenemos más, menos, fuentecita de voltaje. Por acá tengo un capacitor, menos 4J. Por acá tengo un inductor. Por acá tengo otro inductor. Mire cómo los gráficos muchas de las veces nos suelen poner con una distancia. ¿Listo? Pero no nos acostumbremos a eso, porque sí vamos a tener circuitos donde tengamos seguidos, no tengamos esta separación. Pero mire, para este circuito en específico, sí tenemos eso, ¿no? Y ahí entra en acción la definición de inductancia mutua, que genera o que induce un voltaje a una bobina cercana. Entonces vamos a llamarle a esta una L1 y a esta una L2. Valores de los elementos pasivos. Por acá vale 12, por acá vale 6J, por acá vale 5J, por acá vale 4 y por acá vale 12. ¿Listo? Pero insisto, ¿qué es lo nuevo, lo novedoso para este tipo de circuitos?
esta conexión que nosotros le llamamos ideal, y en este ejercicio le vamos a llamar M. ¿Y cuánto vale M? Para este ejercicio vale 3, 3J. Listo. Pero, insisto, algo nuevo para este ejercicio, la asignación de puntos. De los puntos no nos vamos a preocupar porque los puntos ya vienen establecidos en el circuito. Para este circuito o para este ejercicio, para esta resolución, ¿cómo viene? El puntito por arriba y un puntito también por arriba. ¿Ya? ¿Cuál es el enunciado del ejercicio? Me dice AY y 1 y AY y 2. Y alguien podría decir, profe, es un circuito bastante simple, lo puedo resolver con mallas. Ok, lo puedes resolver con mallas, pero recuerda que tienes esto. Y estos puntos me indican que existe un acoplamiento magnético de una bobina a otra o viceversa, de una a otra o de la otra a la primera. ¿Listo? Entonces, anteriormente yo solía mencionar, ¿no? Que tengamos la costumbre de resolver con nodos, pero ahora como que va a ser un poco diferente, ¿no? Va a ir en contra de lo que he venido diciendo. Para este caso de circuitos acoplados magnéticamente, acostumbrémonos o revisemos un poco de teoría de mallas. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Vamos a resolver o se resuelve popularmente con mallas. ¿Por qué digo esto? Mire, porque nos están pidiendo la corriente I1 y nos están pidiendo la corriente I2. Entonces, por mallas, ¿qué sabemos nosotros? Espero que esto vaya quedando claro, ¿no? Malla 1, por ejemplo. Ya, si alguien no tiene claro cuál es el principio de la ley de corriente, la ley de voltajes o la ley de mallas, pues ir en un lazo cerrado sumando todos los voltajes. Y la sumatoria de voltajes en un lazo cerrado es igual a cero. Entonces voy a poner por acá, ¿no? La sumatoria de voltajes es igual a cero en un lazo cerrado. ¿Listo? Entonces, malla 1, mire, por ejemplo, si yo empiezo, siempre empiezo por abajo, ¿no? Menos 12. Ahora sí, ley de Ohm. Aquí tengo una impedancia. Para ley de Ohm, ¿qué debo tener en cuenta? Su corriente I1 por menos 4J. ¿Ya? Primer voltaje. Más este voltaje de esta bobina. Entonces, como digo, hasta el momento no estamos viendo nada nuevo. Es ley de mallas, ley de corrientes, ley de voltajes, no es nada del otro mundo. Sería más I1. ¿Por cuánto? Por lo que vale esa impedancia. ¿Cuánto vale? 5J. Entonces, hasta aquí, chicos, chicas, como ven, no es nada nuevo. Solo es mallas. ¿Por qué? Porque aquí estoy haciendo I por Z. I por Z. Esto no es nada nuevo. Listo, hemos acabado todas las impedancias. Ahora, yo para evitarme cálculos muchas de las veces o tantas líneas de escritura, yo suelo hacer un poquito más directo, es decir, más 12 más, saco factor común de todos los elementos. Y 1 menos 4J más 5J. ¿Sí? Más 4J menos 5J. Listo, acabé con mi match. Entonces lo de aquí es un poco más simplificado, un poco más rápido. Porque imagínate que tengas muchos más elementos por acá. Otro capacitor, otro inductor, otra resistencia. Imagínate cada rato estar escribiendo. Sí, bueno, aquí cometí un error, no es I2, es I1, porque estamos en la malla 1. I1, ¿listo? I1. Ahora, ¿qué es lo que aparece? Recuerden, estamos en la malla 1. Es decir, estamos haciendo énfasis o nos estamos basando o estamos utilizando netamente la corriente 1. Entonces, todo lo que ocurre acá, eso vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, esto me permite borrar, porque como digo, yo recomiendo que trabajemos así, más rápido, más simplificado. Ahora, ¿qué aparece sobre esta malla 1? Por algo están las flechitas, ¿no? ¿Qué me dice? Como que hay algo que está produciendo del otro lazo, de la otra malla, de la otra bobina. Y sí, evidentemente, es esto, ¿no? La inductancia mutua producida por L2 a L1. Entonces, la inductancia L2 que produce a L1, ¿cuánto es? 3J. Ya, entonces, aquí algo nuevo. Vamos a decir eso textualmente. Mire, estamos sobre
malla 1. Entonces va a producir desde afuera, ¿sí? Desde afuera, desde lo más externo que podamos llamarle, hacia la inductancia en interés. Entonces, ese hacia la inductancia en interés vamos a graficarlo de la siguiente manera, ¿sí? Con una flechita. ¿Hacia cuál? Hacia L1. ¿De cuál? De L2. ¿Listo? Y así es los símbolos o la terminología que es bueno que nos acostumbremos a utilizar. Repito, la inductancia mutua o la inductancia producida, inducida de L2 sobre L1, ¿ya? Eh, inductancia producida o inducida, inductancia producida de L2 a L1. Pero aquí, ¿qué tengo? Una polaridad que desconozco hasta el momento, más menos, y esto es igual a 0. ¿Por qué igual a 0, profe? Porque ya no hay nada más. Vamos a tener casos en los que en una sola malla como esta tengamos hasta tres bobinas. Entonces, imagínese relacionar bobina L1 con la L2, luego la L2 con la L1, luego la L1 con la L3, luego la L3 con la L2. Entonces, hay que ser bastante ordenados para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, ahora sí, vamos aparte, con otro color. Lo único que desconozco, como bien es cierto, que es solo esto, ¿no? Porque el resto ya tengo de datos, ya tengo todo. Entonces nosotros todavía desconocemos, ¿no? Entonces, vamos a poner acá L2 sobre L1. Listo. Lo que está antes de la flechita, sería bueno que lo anotemos, lo recordemos. ¿Qué me da? Me da el signo y me da la corriente. Entonces yo tengo que volver a mi circuito y analizar la L2. A ver, la L2. ¿Qué corriente pasa? ¿Ya? Entonces vengo por acá. Esta es la L2. ¿Qué corriente pasa? La A, la I2. Solo pasa esa, ¿sí? Solo pasa la I2. Listo. Entonces, todo mi trabajo va a ser sobre L2, porque de aquí depende todo, de aquí de esta. ¿Listo? Ahora sí, me tomo el tiempo de volver a graficar, mire. ¿Ya? ¿Qué digo? Por acá viene la I2. Lo estoy haciendo como que tomando el trocito y explicando por acá. Y aquí tengo el punto. ¿Listo? Entonces el punto de cierto modo es irrelevante porque depende de las polaridades que cree cada corriente. ¿Qué polaridad crea esta corriente? Siempre por un elemento pasivo que crea. Más por donde entra, menos por donde sale. ¿Listo? Y esto es lo interesante, esto es lo novedoso. Esto. El punto, mire, el punto de la que está antes de la flechita es lo que yo debo hacer coincidir o hacer cumplir en la siguiente inductancia. Es decir, mire, el punto tiene que estar conjuntamente con la polaridad negativa. Esto produjo L2. Ahora exactamente lo mismo tengo que hacer en L1. Mire, L1. Entonces grafico una vez más L1 por acá al lado. L1. L1. Arriba está el punto. ¿Ya? Incluso pongo el valor 5J. Y ahora sí, ¿qué debo hacer? Cumplimiento al punto. ¿Y el punto qué era? Menos. Menos. Y pues lo que me queda sería más. ¿Listo? Mire, cumplimiento de la inductancia mutua, de la inductancia producida. ¿Listo? Y ahora sí continúo. Recuerde que me fui de la polaridad por acá, sumé esto, más este voltaje de acá. Mire, ¿listo? Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Por dónde está entrando? Por el menos. Por lo tanto, es la polaridad menos. ¿Listo? ¿Qué me da? Repito una vez más, el signo y la corriente. ¿Y qué va aquí? M, lo que vale M. Y en este caso en específico, la respuesta sería, o bueno, el valor sería menos 3J y 2. ¿Listo? Y eso es lo que iría en esta malla número 1. Entonces, he tratado lo más detallado posible de explicar. Quizá ya está claro, no todavía. Porque insisto, esto es con dos bobinas, con una bobina en cada malla. Imagínense que en cada malla haya tres bobinas y esas tres se relacionen entre sí. El proceso es bastante largo, bastante tedioso, pero debemos comprender esta parte.
¿Listo? Dice Rubén, repetirlo. Ya te repito. ¿Alguien más? Te repito, profe. Dale, listo. Ya repito más abajo. Una vez más. Mire que recién estamos en la malla 1, ¿ya? Una vez más. Incluso voy a dibujar solo la malla 1, ¿ya? Solo la malla 1. Una fuentecita de voltaje que tengo por acá. 4J y por acá tengo la inductancia. Listo. Entonces, como ven, esta malla ya la conocemos, ¿no? Y lo hemos hecho durante mucho tiempo. Solo que ahora le estamos metiendo complejos. 4J, 5J. Y lo novedoso de esto que tiene un puntito, ¿ya? Así, tal cual. Narrando, no tiene un puntito, nada más. ¿Qué corriente pasa por acá? La I1. Listo. Entonces hacemos mallas como siempre hemos hecho. Sería -12 más I1 que suma, que multiplica 4J más 5J. Entonces esto propiamente de la malla. Listo. Pero el hecho de que haya un puntito me está indicando en temas de circuitos eléctricos que hay una inductancia mutua. Listo. Y miren, el punto, el punto. Entonces ahora sí, grafiquemos. Bueno, esto voy a dejar por acá ya. -12 más I1 menos 4J más 5J. ¿Ya? Voy a borrar esto por acá, voy a borrar esto por acá. Entonces lo nuevo, aparece a lo lejos o cercano otra inductancia y por acá otro elemento que en este caso es un resistor. Listo. Ah, pero el hecho de que tenga este punto indica que hay inductancia mutua. Entonces eso implica que obviamente va a haber un punto. ¿Ya? Entonces estos puntos ustedes no se preocupen porque esto va a venir expuesto en su circuito. Listo. Entonces mire que recién estamos en la malla 1. ¿Listo? Entonces ¿qué es lo que estoy haciendo? Quizá esto tampoco está claro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sumatoria de voltajes. Ley de voltajes de Kirchhoff. Es decir, el voltaje que cae en la fuente, -12, más el voltaje que cae en el capacitor, más el voltaje que cae en el inductor. Estoy repitiendo, ¿no? -12 más I1 que multiplica a -4J, más I1 que multiplica a 5J. Eso es tal cual, ¿ya? Eso es lo de siempre. Pero ahora, ¿qué aparece? Estos puntitos. ¿Y estos puntitos con qué están interconectados? Con esto que le llamamos M. Y para el ejercicio, ¿cuánto vale? Vale 3J, ¿ok? Hasta ahí es solo terminología. Esto era 6J. ¿Listo? Ahora, si bien es cierto, es como que, por ejemplo, no sé si sea tan dinámico explicar. Supongamos que este punto de acá es la poli, ¿ya? Esto es la poli. ¿Y qué es lo que hacemos los estudiantes? Indistintamente, seamos del norte, seamos del sur, seamos del valle, seamos de donde seamos, tenemos que llegar a la poli, ¿ya? Entonces, hagamos como que cada estudiante influye a la poli, es decir, llega, provoca, avanza, camina, viaja, lo que sea. Cada estudiante, es decir, cada estudiante es una bobina, ¿ya? Entonces, cada estudiante tiene que llegar por la flechita que está indicando, mire, la flechita que está indicando. Listo, pero cada bobina de este lado, ¿por qué tomo de este lado, profe? Porque no me serviría decir que esta L1 provoca sobre sí mismo. No pasa eso, ¿sí? Necesariamente tiene que ser inducida o provocada por una bobina secundaria, por una bobina que esté a una distancia separada o por una bobina que esté en otra malla, en otro lazo. Y en este caso, pues sí nos dieron separados. Ok, ya está ahí, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces ahí solo estoy tratando de que entendamos lo que hace la bobina L2, ¿ya? Sobre L1. ¿Por qué, profe? Por la flechita, ¿no? Me dice que parte de L2 y se va a la E1. Provoca, genera. ¿Ya? Provoca, genera. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que L2 provoca a L1. ¿Y por qué a L1, profe? ¿Y por qué no puedo hacer primero L1 a L2? Puede ser la pregunta de muchos. ¿Por qué elimino esta opción? Porque estamos haciendo recién la malla 1. Y la malla 1 es L1. Entonces, la L1 es la que fue provocada. ¿Gracias a quién? A L2. Entonces, la que irá siempre después de la flechita es la malla en interés. ¿Ya?
un poco más técnico. La malla en interés. ¿Ya? Porque muchos de ustedes podrían decir, profe, ¿y por qué no hago L1 con L2? A ver, este caso, ¿para cuándo sería? Cuando hagamos la malla 2. Porque ahí sí estaríamos analizando netamente este lado. ¿Y qué estaría provocando? Ah, L1 provoca L2. Ahí sí me conviene utilizar esta simbología. ¿Listo? Ahora, insisto, esto al final del día no es más que un voltaje. Entonces aquí va a tener una polaridad positiva o negativa y vamos a igualar a cero. ¿Por qué a cero? Porque ya no hay otra inductancia. ¿Listo? Ya no hay otra inductancia. Quizás más despuesito hagamos ejercicios donde ya haya más inductancias. ¿Sí? Como digo, yo una vez resolví un ejercicio que tenía 3 inductancias. ¿Sí? Entonces, cuando uno entiende una inductancia, a la par ya puede ser con una, con dos o hasta con tres. Ahora, quizá de manera más, no es tan formal que digamos, pero para aprendernos, ¿no? Lo que está antes de la flecha, ¿qué me da? Me da el signo y me da la corriente, ¿ya? Entonces, cuando yo menciono eso, tengo que ir y observar en L2. Por L2, ¿qué corriente pasa? No pasa I1, es evidente. Pasa la corriente, mire, pasa la corriente I2. Ya, eso espero que esté claro, ¿no? Pasa la corriente I2. Entonces, por aquí vamos a separar, porque es el término que voy a sumar o voy a restar a la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, mire, la corriente ya encontré, es I2. De cajón es I2. Ahora el signo, pero debo usar la misma corriente, ¿no? Debo usar la misma corriente. Por algo está provocando, ¿no? Por algo está generando, por algo está produciendo. Entonces, la I2, mire, ¿qué polaridad tendría? En esta inductancia, en este inductor, mire, entra por abajo, por así decirlo. Entonces, cuando entra por abajo, ¿qué sería? Positivo, donde entra, negativo, donde sale. ¿Ya? Entonces, como salió, mire, esto debo dar cumplimiento en mi segundo inductor. Es decir, menos tiene que estar igualado al punto. Entonces, vengo por acá, menos tiene que estar igualado al punto. ¿Listo? He dado cumplimiento. Y pues ya quizás no es tan innecesario, o ya no es necesario poner el signo, ¿no? Pero no está por demás la polaridad. ¿Listo? Entonces solo me sirve para generar la polaridad y la corriente, no sirve para nada más. Porque yo tengo que tener en mente qué malla estoy utilizando. Y estoy utilizando la malla 1. ¿Listo? Entonces, una vez que yo haya escrito los signos con los puntos en las dos inductancias, ahora sí vuelvo a la malla que estaba trabajando. Mire, ¿qué hice? -12 más el voltaje que recae en este elemento, más el voltaje que cae en este elemento, pero tengo que sumarle a ello un más o un menos un voltaje inducido. Ahorita recién tengo la corriente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va la polaridad? ¿No? ¿O cómo hacemos mallas? Los signos que entran, ¿no? Es menos, por algo está menos. Luego quería más el voltaje que cae acá, más el voltaje que cae acá. Pero ahora, ¿con qué me encuentro con la polaridad inducida? Con este menos, gracias al punto del L2. Entonces, por lo tanto, iría menos, y aquí se pone siempre el valor de M. Entonces sería menos 3J y 2. ¿Listo? Por lo tanto, ya reescribiéndolo de color rosa, ¿qué sería? -12 más un I1 menos 4J más 5J menos 3J y 2. Y eso es igual a 0. ¿Listo? Ahora, para ejemplificar, hagamos también la malla 2. Misma teoría, mismo análisis. Malla 2. Listo. Malla 2 es la corriente 2. Entonces, ¿qué sería? El voltaje sobre la resistencia más el voltaje sobre el inductor y más menos. Ahora sí, ¿qué sería? Ya no es L2 sobre L1, porque no estás trabajando en L1, estás trabajando en L2. Entonces sería más menos la que produce. ¿Qué produce? La L1 sobre la L2. ¿Por qué dije que nos aprendamos de esta forma? Porque siempre la de adelante será la malla en interés. Y la malla en interés en este caso es la de L2, la de I2. Y esto es igual a 0.
Entonces, reescribamos. ¿Qué sería? La corriente, el voltaje en R sería 12 por I2 más el voltaje en L. ¿Qué sería? I2 por 6J más menos L1 en L2 es igual a 0. Entonces yo suelo escribir siempre es más rápido. Mire, I2 saco factor común. I2 sería 12 más 6J. 12 más 6J. Únicamente me falta encontrar el valor de la corriente o del voltaje inducido L1 en L2. ¿Listo? Ahora sí, vamos. Quizá alguien me quiere decir cómo quedaría esto. La corriente y el signo, ¿cómo quedaría? Vamos a subir un poquito. La corriente creo que está bastante fácil. ¿Cuál es la corriente? I1. Excelente. ¿Por qué es I1? Mire, porque esta es la que provoca, esta es la que genera. ¿Y qué dije anteriormente? Que aquí también nos daba, o esta inductancia, o este inductor nos da el signo, y también nos da la corriente. Entonces, en cualquier circuito que yo vaya, yo tengo que ir a ver este elemento. Entonces, este elemento regreso y mire, por este elemento, ¿qué corriente pasa? La I1, no pasa otra más. Entonces, de cajón, es I1. Listo. Entonces, cuando ya viste qué corriente es, tienes que ir a ese elemento, ¿no? Mire, ahora, entonces, lo que yo recomiendo muchas de las veces es los esquemas, los circuitos, los valores, hacerlos con esfero. Y los signos, los puntos, hacerlos con lápiz. Porque no sé si se dan cuenta, esto era de la malla 1. Ahora yo ya como que idealmente necesitaría borrar. ¿Por qué? Mire, o haría, o hagamos más abajo, ¿ya? Voy a hacer un poquito más abajo. Listo, lo que es malla 1 ya hemos hecho. Entonces aquí otra vez una forma quizá un poco más rápida, más resumida. Acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer malla 2. ¿Ya? ¿Qué es esto? De 1. Y 2 que multiplica 12 más 6J. Listo. Lo de mallas ya acabé. Pero ahora sí, tengo que fijarme, ¿no? Más menos la L1 en L2. Y esto es igual a 0. Y esto, repito una vez más, es la malla en la que estoy trabajando. La malla en la que estoy trabajando. ¿Sí? Es una forma de aprenderse. Y ahora sí, por acá, aparte, mire, L1 en L2. Nuestro compañero ya no supo mencionar y está correcto. Es la I1. Es la I1. Mire, voy a dibujar incluso aparte, ¿ya? Este es el L1. ¿Cuánto vale? Vale 5J. Y el punto por acá. ¿Ya? Entonces, la corriente que está pasando por aquí es I1, ¿no? Mire cómo pasa. ¿Ya? Pasa esta I1. ¿Qué provoca? Ya estamos para la malla 2. Olvidémonos de este signo, ¿ya? Entonces, por eso digo, recomendación, estos circuitos hacer con lápiz, porque tenemos que estar borrando cada rato este signo de aquí. Ahora, a lo que entra por este lado, y es la corriente en interés, la que produce. ¿Cómo queda la polaridad? Más, menos. Ah, entonces como esta ya le tomé y es la que me importa, este signo debo hacer cumplir al otro lado. ¿Listo? Y vamos a hacer eso. Entonces voy a dibujar una vez más la L2. La L2, ¿cuánto vale? Vale 6J. El punto también ya me dan. ¿Qué debo hacer cumplir? Que en el punto sea positivo. ¿Listo? Entonces en el no punto, que se le dice el término no punto, ¿qué sería? Menos. ¿Listo? Pero ahí es recién el análisis, recién la colocación de signos, recién la colocación de polaridades. Pero yo tengo que reaccionar a ver en qué malla estoy trabajando. Estoy trabajando en la malla 2.
Por ende, estoy utilizando la corriente 2. Ah, la corriente 2, mire cómo pasa. Entra por aquí no, más, y entró por acá. Pero ¿con qué se encuentra primero? Con el menos. Entonces va menos y el signo y el valor de m. Entonces sería menos 3j y 1. Y este valor, todo esto, es lo que iría acá. ¿Sí? Entonces esa es la dinámica de los circuitos acoplados magnéticamente. Mire, y 2 sería a 12 más 6j menos 3j y 1. Es igual a 0. Practicando un poquito más, supongamos que el punto no estuviera acá. Estuviera acá el puntito. Menos. El punto de acá, en cambio, no se hubiera movido. ¿Ya? ¿Qué me corresponde hacer? Hacer válido esta igualdad, esta correspondencia, por así decirlo. Ah, entonces acá, ¿qué debería ser? Menos. Ahí ya se cumpliría la correspondencia y por lo tanto el signo, pues el que me falta, ¿no? Sería, sería el positivo. Listo, pero estoy usando la corriente 2, es la que viene de este sentido. ¿Listo? Y aquí sería la I2. ¿Con qué me encuentro primero? Ah, estoy haciendo mallas, profe, no me olvido. Claro, estoy haciendo mallas, me encuentro primero con el signo positivo. En ese caso que les cambie, sería positivo por acá. ¿Listo? Pero para el ejercicio recuerde que es menos, ¿no? Punto, porque aquí es más, acá es más, acá era más y acá todo esto era menos. Listo. Y esa es la segunda ecuación. Ecuación 2, ecuación 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Pues igualamos, simplificamos como sea y las respuestas pues ya van saliendo. Vamos a poner esta parte. Todo lo de aquí para resolverlo. No vale dejar incompleto. La malla 1 y la malla 2. Listo. Y lo que yo les mencionaba, ¿no? Utilicemos cambios de variables. Por ejemplo, a esto le voy a llamar a esto le voy a llamar B, al otro lado pasaría 12 con positivo, a esto le voy a llamar C y a esto le voy a llamar D. No, primero es A1, I1, perdón. Sería C y esto sería D. Reescribiendo de la manera correcta, ¿cómo sería? A por I1 más B por I2 igual a 12 positivo. Abajo, ¿cómo me quedaría? Primero I1 sería C I1 más D I2. Es igual a 0. Es lo que siempre acostumbro a hacer por eliminación, es decir, arriba por C, abajo por A. Reescribiendo, ¿cómo me quedaría? Menos C por A por I1, menos CB por I2, y esto es igual a menos 12C. ¿Cuánto vale esto? Sería C por A por I1 más A por D, ¿sí, no? A por D por I2, y esto es igual a 0. Se eliminan los signos contrarios, ¿qué me queda? Y 2 es igual a menos 12C que divide, perdón, a AD menos CB. ¿Listo? Entonces, como ven, he ahí la importancia de lo que les mencionaba desde la clase 1, ¿no? Colocar o asignar variables a nuestra calculadora. Y bueno, eso multiplicado me da un valor, resolviendo, perdón, me da un valor de 2,91 con ángulo de 14,036 amperios. ¿Ya? Una corriente. Entonces, a veces el estudiante, ¿cuáles son los principales confusiones? Que dicen, no, pues es una malla demasiado fácil, una malla demasiado sencilla, resuelvo como ya conozco y ya está. Pero nos olvidamos de la presencia del punto, ¿sí? ¿Sí? No nos olvidemos de eso, que es muy importante y es el chiste de los circuitos eléctricos, circuitos acoplados magnéticamente, ¿sí? Entonces aquí ya está una respuesta, tranquilamente podríamos hallar la otra. ¿Alguna pregunta? Dice, o sea que el signo de M es por donde entra la corriente. Claro, 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 exacto. Por donde entra la corriente, pero de la malla en tu interés.
Porque no sé si te diste cuenta, bueno, en este ejercicio coincidió, ¿ya? Mira, en este ejercicio coincidió con el menos. Hay casos o en todos los casos no va a ser eso. No siempre va a coincidir. ¿Listo? Entonces sí es buena la aclaración. No siempre va a coincidir. ¿Alguna pregunta, algo que no nos haya quedado claro? Quizá en esto nos perdimos y voy a explicarles otra manera. ¿Sí está claro esto? O no está tan claro? En mi experiencia no es tan fácil, así que si algo no entiende, pregunte nomás. Porque como digo, no es fácil este tema. ¿No? Listo. Ahora, otro método que desde mi punto de vista sirve más que todo para circuitos simples, es decir, con una bobina en un lado y con una bobina en otro lado. Porque si vas a tener más de una, dos bobinas, se te va a hacer un circuito bastante pesadito. Entonces voy a dibujar el mismo, ¿no? Lo mismo que nos dieron. Rápidamente, mire. Tengo por acá positivo capacitor, tengo un inductor. Entonces aquí voy a poner título. Otro método para resolver estos ejercicios. Listo. Eh, no tiene un nombre común, pero se suele denominar que el reemplazo por fuentes dependientes. Mire, entonces vamos. Más menos un capacitor, un inductor, un inductor, el otro inductor, obviamente, y el resistor. ¿Ya? Valores, esto sigue siendo 6J, esto sigue siendo 5J, esto sigue siendo menos 4J, esto sigue siendo 12 y esto también 12. Esto es 12 voltios, esto es 12 ohmios, ¿no? Espero que esté claro eso. Los puntos, pues, siguen siendo los mismos. Arriba, arriba. Listo. Y me piden lo mismo. Arriba también está la inductancia mutua o la M que suele simbolizar, que vale 3J. Listo. No sé si ya nos dimos cuenta, pero no vamos a utilizar la misma corriente en la malla. En la malla que estemos trabajando, no vamos a utilizar la misma corriente. ¿Ya? Así si vemos acá, siempre que yo ponía este más menos, casi siempre es la malla con la corriente contraria. ¿Listo? Mire acá. Era la corriente contraria, ¿no? Que casi siempre. Hay veces que va a ser la combinación de ambas. Entonces hay que estar muy atentos con eso. Acá también, ¿no? Sí. O sea, estaba en la malla uno recién. Estaba en la malla uno. Ah, y voy a utilizar la corriente 2. Entonces, mire, la relación que casi siempre es la malla uno tendría presente en la corriente 2. Entonces, el segundo método, ¿qué me dice? Dibuje el circuito tal cual. Dibuje el circuito tal cual. Y dibuje la bobina también, pero añada una una fuente dependiente, por así decirlo. Mire, por acá. Dibuje el circuito tal cual y añade una fuente dependiente. Añada la fuente dependiente. ¿Listo? Pues como ven, lo nuevo solo son los triangulitos o las fuentes dependientes. ¿Cuáles son los valores de estas fuentes dependientes? Es M por I, por la I provocada. Entonces aquí voy a aclarar eso. En el rombo, en la fuente dependiente, ¿qué se pone? La M o la inductancia mutua por la I provocada. Provocada. Recordemos que, por ejemplo, eh, L1 en L2. Entonces, la corriente que esté aquí, esta corriente va acá. ¿Listo? Ahora, ya para no poner así de manera, solo de manera general, pongamos los valores, ¿no? ¿Cuánto vale M? En este caso vale 3J.
En este caso también vale 3J. ¿Cuál es la corriente que provoca sobre L1? ¿Cuál era? Era I2. ¿Sí? Es un poquito como que una manera más rápida. Es esta, ¿no? ¿Cuál era? Es I2. ¿Listo? Ahora, estoy ya en la malla 2, es decir, en la inductancia L2. ¿Qué corriente intervenía sobre L2? Pues intervenía la corriente I1. Los mismos valores, ¿no ha cambiado? No ha cambiado nada, no ha cambiado nada, no ha cambiado nada, no ha cambiado nada y tampoco ha cambiado nada. Y ahora sí, tengo que irme a las polaridades. ¿Listo? ¿Qué polaridad? Entonces, mire, por acá, mire cómo está. Está entrando por el punto, entra por el punto, ya. En la primera entró por el punto. En la segunda entró por el punto, no, no entró por el punto. Salió por el punto. Cuando tengo esa polaridad, ¿qué me corresponde poner? Menos, más. Porque aquí sí entró por el punto, ¿ya? Menos, entró por el punto, más, acá no entró. Cuando tienes polaridades invertidas, mira cómo va. Menos, más. Vamos por el otro caso. Sale por el punto, ¿ya? Estoy en la segunda malla, ¿no? Ya no estoy trabajando en la primera malla, estoy trabajando en la segunda malla. Sale por el punto, pero en cambio la influencia que recibe de L, de I1, ¿por dónde está? ¿Qué pasa con el punto? Ah, entra por el punto. Entonces eso me da una polaridad más, menos, ¿ya? Más, menos. ¿Listo? Entonces, no sé si nos damos cuenta, pero básicamente es hacer exactamente lo mismo de acá. Lo de acá suele ser un poquito confuso siempre y cuando no tengamos tanta práctica. Pero lo de acá a veces suele ser confuso porque tenemos que saltarnos así, gráficamente, de una acá, ¿ya? Pero desde mi experiencia, les recomiendo que aprendamos bien lo de acá, ¿sí? Lo de acá, ¿cómo hacía? Aunque nos toque utilizar un poco más de hoja, aunque nos toque borrar un poquito más, estar utilizando lápiz y borrando a cada rato, les puedo asegurar en un 70-80% que es más entendible lo de acá. Es mucho más entendible que con fuentes dependientes. Porque mire, si usted colocó mal estas polaridades, así Maya se sepa 100 de 100, así resuelva números complejos 100 de 100, si la polaridad usted colocó mal aquí, olvídese del ejercicio, olvídese de todo, porque ya un signo, pues sí afectaría en todo el circuito, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Lo mismo, malla 1 y malla 2. Malla 1, ¿qué sería? Menos 12 más todo el I1. El I1 que sería menos 4J más 5J. Con lo primero que me encuentro es con menos 3J y 2. Es igual a 0. Malla 2. Utilizo la corriente 2, ¿no? Y 2 sería 6J más 12. Más 2. ¿Con qué me encuentro primero? Ah, con menos 3J. Menos 3J y 1. Y es igual a 0. Tengo ecuación 1, tengo ecuación 2. Esto sale lo mismo. ¿Sí? Sale exactamente el mismo valor de acá. Entonces, como digo, este segundo método a veces como que suele ser un poco más rápido, pero ¿con qué? Con mallas o con circuitos que tengan así, bobina 1, bobina 2. Porque como ya te diste cuenta, este valor siempre es M por la corriente que estaba provocando. Eso es tan fácil. Lo que quizá el estudiante se suele confundir es en la polaridad. ¿Por qué? Porque la primera malla estoy aquí, que recién voy a colocar esta polaridad. Mire, menos, perdón, punto, entra por el punto, ¿ok? Me voy a la segunda malla provocada, a la corriente provocada. ¿Qué pasó? No entró por el punto, entró por el no punto. Ah, entonces eso me obliga a poner la siguiente polaridad, menos más. Voy a la siguiente malla, la original. ¿Cuál es? Entra por el no punto, sale por el punto. Pero la provocada, que era la L1, ¿qué dice? Que entra por el punto. Ah, entonces las ideas o las polaridades de entra por el punto, sale por el punto están invertidas. Entonces por eso también tengo que poner menos más. ¿Listo?
Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? En el segundo método, si la corriente de la otra malla entra por el punto... A ver, en el segundo método, si la corriente de la otra malla entra por el punto, la fuente es positiva. Y si sale por el punto, la fuente es negativa. No tengo tan claro lo que me dices. Por ejemplo, digamos la fuente, en el segundo método, si la corriente de la otra malla, ya sería la malla de acá, malla de la otra malla, entra por el punto, ya, estaría el punto acá, me dices. Estaría el punto acá. Ya, mira, ¿qué se da? Más, están entrando, tendría que cambiar la polaridad. Más, menos, ya, más, menos. ¿Sí? Es todo con respecto a los puntos. Punto, punto. Ese es el original, ¿no? Para no confundirnos. Insisto, en su mayoría esto suele ser muy útil, pero así en ejercicios muy simples como estos. Porque ya digo, van a haber casos en los que haya hasta con 3 bobinas. ¿Listo? Mm, ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quizá no nos haya quedado claro? Es lo mismo, ¿no? O sea, no sé si tratamos de captar la idea, pero es lo mismo. Es lo mismo que acabé de hacer arriba, pero esto es quizá un poco más rápido. Porque ya no voy a estar teniendo que estar borrando el lápiz, el puntito, la polaridad, ¿sí? Pero insisto, si es que ya estuviéramos con 3 bobinas, con 2 bobinas o con mallas, porque recuerde que estos son como que bobinas que están alejadas. Porque si le metemos mallas, es decir, tendríamos una bobina ya cerca. Es decir, este ramal estaría conectado aquí. Y ahí ya no es una sola corriente. Ahí es la diferencia de corrientes. Lo que yo siempre les mencioné, cola menos cabeza. ¿Sí? Y de hecho, vamos a hacer un ejercicio como ese para comprender. ¿Qué ejercicio es? Es el ejercicio que les voy a presentar a continuación. Entonces, durante la resolución, pregunte nomás, porque como digo, este tema sí es full confuso. ¿Listo? Entonces, el ejercicio que me dice, fuentecita de voltaje, un, un resistor, un capacitor, una inductancia 1. Ahora ya no hay separación, mire. Continuamos ahí mismo. Hay un inductor 2 y hay un resistor. Puntos. A veces este ejercicio lo más importante son los puntos, ¿no? Puntos, viene por acá, el punto y el punto está aquí arriba. Evidentemente esos son los que se conectan, ¿no? ¿Y cuánto vale este M? Vale 2J. Yo no voy a poner M para quizá un poquito reducir el circuito y no tener tan amontonado, por así decirlo. Este es 5, este vale menos 3J y este vale 4. Esto vale 5. Esto vale 6J. Esto vale 8J. Listo. Estas polaridades que ya me han dado. Y está ahí 2. Y el ejercicio dice AY y 1 y 2 y el voltaje que cae sobre 5. ¿Listo? Ya, a resolver ahora sí. Entonces, como dije, puede sonar un poquito contradictorio, pero para este tipo de ejercicios de circuitos acoplados magnéticamente, sí es necesario que sepamos bien mallas. ¿Listo? Entonces, quiero escuchar o quiero leer cómo haríamos normalmente sin que existieran los puntos, ¿ya? Olvídese que existen los puntos. Lo importante es que quiero que me mencionen o que me digan cómo es el análisis de ley de voltajes de Kirchhoff para la malla 1, ¿ya? Sin que existan los puntos, ¿cómo quedaría? ¿Alguien tal vez?
Partamos desde ahí, porque si no sabemos eso, ahí estamos mal. ¿Alguien tal vez? Eh, de la malla uno sería -100, ¿Ya? más la resistencia, más el capacitor, menos el inductor, perdón, sí, menos el inductor y más el inductor. Ya, todo eso me imagino que multiplicado por la Sí. corriente, ¿no? O Ya, sea, los que están positivos multiplicados por la corriente uno y el que está negativo multiplicado por la corriente 2. ya. ¿Alguien más? Sí. Por ahí vamos a tecnificar un poquito la manera de ver y ya. O sea, creo que sí es lo mismo. De hecho, es lo mismo, pero un poquito vamos a mejorar la manera de verle, ¿ya? ¿Alguien más? María, por ejemplo. ¿Me puedes dictar tal vez? No. Ya, mire. Mallas es lo que nuestro compañero nos dijo, ¿no? Entonces, eh, yo siempre suelo tener en cuenta las polaridades que crea esta corriente. ¿Qué es? Menos, más menos, más menos, más menos. Eso de la malla, como siempre hemos hecho. Entonces, la idea de ley de voltajes de Kirchhoff, ¿qué es? Que la sumatoria de voltajes sea igual a cero, es decir, menos 100 más el voltaje que cae en la resistencia, más el voltaje que cae en el capacitor, más el voltaje que cae en el inductor, debería ser cero. Ahora, como yo digo, yo suelo hacer siempre, siempre, siempre ya bastante simplificado para evitarnos líneas. Es decir, menos 100 que multiplica toda la corriente, ¿no? Toda la corriente, que sería más y 1, que multiplica al elemento 4 menos 3J más 6J. Pero no sé si nos damos cuenta, este 6J, ¿qué pasa? No es únicamente esta corriente 1. ¿Por qué? Porque la corriente que le pertenece a este elemento es este de aquí. Y que habíamos dicho, es cola menos cabeza, es decir, I1 menos I2. ¿Listo? Pero, insisto, una vez más, para que no nos perdamos y sepamos hacer un poco más rápido, es siempre, yo le enseño esto. Sume todos los elementos, los n elementos que tenga. Sume o reste, según el elemento, ¿no? En este caso es un capacitor, va el mismo signo. En este caso es un inductor, va el mismo signo. Supongamos que hubiera dos inductores, tendría la suma de los dos inductores. Pero gracias a esta explicación que digo aquí, que chocan las corrientes o se dividen las corrientes, ¿qué debería hacer? Restar exactamente el mismo elemento, pero multiplicado por la corriente opuesta. Es decir, menos 6J, incluso voy a dibujar en rojo porque esa es la parte que a veces olvidamos, ¿no? Menos 6J por I2. ¿Listo? Y se acabó, machas. Y esto es igual a cero. ¿Ok? Entonces, mire, empiezo con el negativo, luego con qué voltaje me encuentro, con un voltaje positivo, luego con un voltaje positivo, luego con un voltaje positivo. Hasta ahí, lo de siempre. Ah, pero me estoy chocando con otra corriente. Ah, entonces la influencia de la corriente 2 por menos 6J. Ahora, ¿qué pasaría si este elemento que choca la corriente 1 y la corriente 2 no fuera un inductor, fuera un capacitor? Sería menos de 10J, por ejemplo. Menos, pero digo que siempre es menos. Menos por menos es positivo, ¿no? Entonces aquí correspondería un signo positivo. ¿Sí? La idea es que siempre se reste. ¿Sí? Aquí voy a poner menos el mismo elemento multiplicado por la corriente contraria. ¿Sí? Lo uso con colores. ¿Ya? Entonces eso, lo de mallas, lo de siempre. Espero que eso esté bastante claro. Ahora, estoy en la malla 1. Influencia de quién recibo sobre quién. Entonces yo suelo poner nombres. Es recomendable poner nombres. A esta primera instancia pongámosle L1 y a la de acá pongámosle L2. Entonces, insisto, tengo que estar firme en qué malla estoy trabajando. Estoy trabajando en la
malla de este lugar, la malla 1. Entonces, con la bobina que me choco es con la L1. Entonces, recordemos que después de la flechita, ¿qué bobina iba? La bobina en la cual estoy trabajando en la malla de interés, es decir, la L1. Por lo tanto, tendría influencia de L2. Entonces, aquí no sé la polaridad, sería más, menos. Es lo que nos interesa. Vamos. L2 con L1. ¿Qué decía que me da lo que está antes de la flechita? Me da el signo y me da la corriente. Entonces observemos. ¿Qué corriente pasa por L2? ¿Alguien que me diga qué corriente pasa por L2? Y 2. Exacto. Y 2, no hay más. Listo. Ahora, ¿qué dije? Cuando ya concrete, ya haya elegido, tengo que irme a la que está antes, siempre es a la que está antes, y ver las polaridades. Entonces, voy a dibujar otra vez por acá. ¿Qué tengo? 8J y tengo el punto aquí. Pero el compañero ya distinguió, o incluso, miren, aquí está en el gráfico la corriente. Ah, entonces tengo que respetar esa corriente, no, en esta dirección está. Entonces pongo las polaridades que provoca la corriente I2. ¿Qué provoca? Más, menos. Listo. ¿Y cuál es el chiste de hacer eso? Pues encontrar la relación que tiene el punto y el signo correspondiente. Y esto tengo que hacer válido para la inductancia que ha sido provocada. Es decir, para la L2. Ahora, la L2, ¿cómo está dibujada? Entonces, ¿para qué? Para provocar acá. L1. El punto evidentemente está acá. Entonces, el punto que dice que tiene que ir menos. Ah, entonces pongo menos. Abajo sería más por obvias razones. Y mire, estoy dando cumplimiento a lo de L1. Mire, incluso una vez más dibujando, a lo de L2, perdón, en L1, ¿ya? Para que sea un poco más dinámico. Listo, pero ¿para qué hice esto? Porque estoy trabajando, insisto, en malla 1 recién. Tengo que volver, tengo que recordar que estoy trabajando con la corriente I1. Entonces, vamos. Aquí, ¿con qué signo primero me encuentro? Bajo, paso, paso, paso. Obviamente esto es de la inductancia de forma normal. Pero cuando tengo el voltaje inducido, ¿con qué me encontré primero? Mire, con un menos. Gracias al voltaje inducido. Por lo tanto, aquí es menos. ¿La M cuánto vale? 2J. Y ese es el valor. ¿Está claro? Pues vamos a reescribir. Acá con color moradito. Menos 100 más todo la corriente I1 que va a 4 más 4 menos 3J más 6J. Menos 6J, que eso era de la malla nomás. Lo nuevo, lo novedoso es aquí. Menos 2J y 2. Y esto es igual a 0. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro tal vez? ¿Qué les parece ahora? ¿Qué hacemos con la malla 2? Entonces, como ven esto, insisto, eso sí, vaya y repase muchas veces, hasta que entienda el truco, porque si ya entendemos, es bastante mecánico, ¿sí? No es nada complicado, es bastante mecánico, nada más. ¿Ah? Entonces recién tengo una ecuación 1, ¿no? Ecuación ahí. Control V. Listo, por acá. Acá tengo la ecuación 1, nada más. ¿Listo? Ahora sí. ¿Qué me interesa? La malla 2. Entonces voy aquí a poner por acá mismo. Malla 2. Lo de siempre, con color negro. ¿Qué sería? Y 2 que multiplica a 8J más 5 y más 6J. Como se chocaron aquí las mallas, ¿qué debo hacer? Al mismo elemento, ¿pero qué? Con un signo negativo. Y obviamente con la corriente contraria a la malla que estoy trabajando. Es decir, I1.
Entonces, lo de aquí, lo que acabo de escribir es lo de siempre. Pero ahora sí viene lo interesante. Espero que esto le vea como un caminito, ¿no? ¿Con qué inductancia primero nos encontramos? Con esta, en la malla 2000. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo sería esto? Sería de la siguiente manera. Estoy trabajando sobre esta, ¿no? Porque es con la que primero me encuentro. Yo estoy caminando de esta forma. Así, así. Luego me voy para acá. Entonces sería más menos L1 sobre L2 o más menos L2 sobre L1. ¿Cuál es con respecto a esta? ¿La primera opción o la segunda opción? ¿Alguien tal vez? Estamos caminando por la malla 2, ¿ya? Camino por la malla 2. Pasitos, pasitos, pasitos. ¿Pero con qué me encontré primero? Con esta L2. ¿Pero qué me dice? Incluso las flechas. Las flechas son clarísimas. Me dice que esta L2 recibe ¿qué? Una inductancia ¿de quién? ¿O un voltaje inducido de quién? De L1. Ah, entonces lo correcto es escribir más menos L1 sobre L2. ¿Listo? Entonces a este término le voy a sumar lo de color negro. ¿Listo? Pero mire, recién acabé este inductor. Luego encontré con un resistor. Ah, pero esta inductancia también pertenece a la malla 2. Entonces aquí también debo hacer el mismo análisis, porque corresponde a la malla 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué me corresponde? ¿Qué me dice la flecha? Que sobre este L2 está llegando una ¿qué? Una inductancia magnética o un voltaje inducido ¿de qué? De L2 más menos L2 sobre L1. Ya, entonces mira la forma que es de resolver, de ir en orden. Por eso digo que aquí te puedes encontrar con las inductancias que el ejercicio sea. Pero si sabes colocar bien las relaciones, una parte del ejercicio ya lo tendrías asegurado. ¿Y esto qué es? Igual a cero. Ya, entonces esto es obviamente en horizontal, ¿no? Le he puesto en vertical para distinguir las formas. Ahora sí, puntito. L2 sobre L1. Voy a resolver ese primero porque yo quiero ya. O sea, nadie dice que no, que cambie el ejercicio si haces primero este, luego este. No, es independiente. No tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces yo quiero hacer primero este. Lo que está antes de la flechita, ¿qué me da? El signo y la corriente. Signo y la corriente. Entonces voy a L2. Mire, a L2, ¿qué corriente pasa? No sé si es cierto. Únicamente pasa la corriente 2. No hay más. Entonces ya crea que una nueva polaridad o una polaridad única para este caso. Polaridad única para este caso. Y yo suelo dibujar acá, ¿no? No sé si ven los ejercicios, yo suelo dibujar acá. ¿Qué crea una polaridad? Positiva, negativa. Ah, mi interés es el punto. Entonces el punto creó esta relación. El punto con menos, ¿la? Esto corresponde. Entonces voy a dibujar más abajito para que quede más real, por así decirlo. ¿Qué tengo? La inductancia 2. Acá sería más, aquí sería menos. Esta relación debo cumplir. Esto es por L2. Entonces, haciendo énfasis a la relación que debe ser, tengo que ver qué pasa en L1. ¿Sí? Evidentemente. Vengo a L1, mire. Pongo el punto donde me haya puesto el ejercicio. Eso es lo de menos. ¿Ya? Eso deja ahí. Pero, ¿qué condición debo cumplir? Que el punto sea negativo. Y evidentemente, pues el otro lado, la polaridad que me sobra, que es el más. Listo, hasta ahí solo he colocado las polaridades, los signos. Ahora tengo que estar pendiente, ojo con esto, porque nos solemos confundir o hacer bolas. ¿En qué malla estoy trabajando? En la malla 2. Entonces me interesa el comportamiento, cómo sigue la corriente 2. Mire, viene así, así, así. Ah, ¿con qué se encuentra primero? Mire, venía de esta forma, venía de esta forma. ¿Con qué me encontré primero?
Ah, es con un más. ¿Listo? ¿Con qué me encontré primero? Es con el más. Entonces, aquí que pongo más. M, ¿cuánto vale? 2J. Y eso es lo que se pone. ¿Listo? Acabado con este únicamente. Vamos con el otro. Vamos con color negro. ¿Qué me dice la relación? Me decía L1, vamos a dibujar por acá. Me decía L1 sobre L2. Insisto, ¿qué me da lo que antes de la flecha? El signo y la corriente. Y vamos, ahora sí, vamos a L1. Entonces, como ven, yo suelo dibujar aparte para no confundirme. Dibujo lo de L1. E incluso voy a dibujar en este mismo recto para no estar cambiando. El punto, ¿y esto cuánto vale? Incluso hasta dejemos 6J. ¿Ya? Recuerde que para acá está lo demás, para acá está lo demás, y para acá también está lo demás. ¿Ok? Pero yo quiero la corriente de este elemento. Y si bien es cierto, no es únicamente I1 y no, o no es únicamente I2. He ahí la importancia de colocar bien la polaridad. ¿Polaridad por qué, profe? Porque mire, si tú pones de esta polaridad, llamémosle una IX, por ejemplo. ¿Cómo quedaría expresada en función de I1 y en función de I2? ¿Alguien que me pueda expresar o escribir? ¿Cómo quedaría? Lo que siempre he dicho, cola menos cabeza. Entonces, ¿por la cola qué entra? Ah, está entrando I2, I1, perdón. Por la cabeza que entra, I2. Por lo tanto, es cola menos cabeza, I1 menos I2. Ah, profe, quiere decirme que toda esta relación es la corriente que pasa por I1, por L1, correcto. Toda esta es la corriente que pasa por I1. Entonces voy a escribir por acá con color rojo. Sería I1 menos I2. Todo esto. ¿Listo? Entonces por aquí voy a dejar solo la corriente de color morado. ¿Para qué? Para recordar la polaridad. Voy a borrar todo esto, ¿sí? Si al inicio gráfico es para que tratemos de entender. El punto era aquí, en la dirección estoy poniendo así. Recordemos, la corriente en un elemento pasivo que provoca más, menos. ¿Qué debo dar eh, cumplimiento? Esta relación en mi siguiente bobina. Es decir, en L2 tengo que cumplir esto. Entonces dibujo L2, ¿ya? Mire, dibujo L2. ¿Cómo está? L2 está de esta forma. Y el puntito está ahí. El puntito está ahí. ¿Qué me dice el puntito? Que tiene que tener un más. Ah, entonces lo que me resta tendría que tener un menos. Listo. Recién he dibujado las polaridades y los signos. Y vuelvo, insisto. ¿Qué malla estoy utilizando? Estoy utilizando la malla 2. Entonces tengo que utilizar el comportamiento de la corriente I2, por obvias razones, ¿no? Por la definición de mallas. Debo utilizar el comportamiento de esta corriente I2. Entonces, la corriente I2, ¿con qué se encuentra primero? Ah, se encuentra primero como un menos M. ¿Y M cuánto valía? Valía 2J. 2J. Desarrollemos esto un poquito más. Menos 2J y 1 más 2J y 2. Y todo esto, imagínense, todo esto tengo que añadir. Todito eso. ¿A qué? A mi malla de color, de lo que está acá. Todo lo que está aquí. Entonces, mire, tengo que añadir esto y tengo que añadir todo lo que está acá. Listo, y vamos a hacer eso para terminar. ¿Listo? Voy a escribir. Sería I2 que multiplica a qué? A 8J más 5 más 6J. Menos 6J. Recuerde que hasta ahí es lo de las mallas, lo que siempre hemos conocido. Ahora sí, lo de L2 en L1. L2 en L1, ¿cuánto era? Más 2J y 2. Entonces aquí también voy a poner L2 en L1. ¿Qué me corresponde poner? Lo de por acá, como otro color para que sea más visible, que sería menos 2J y 1 más 2J y 2. Esto es igual a 0. ¿Pero esto qué es, profe? Esto es lo que hace L1 en L2. ¿Listo?
Entonces, como ven, aquí ya hago ¿qué? Reducción de términos semejantes con los que corresponda y el ejercicio se ha resuelto. Entonces, I2 es igual a, a 8J más 5 más 6J, todos los de I2, más 2J y más 2J. Se fue el de aquí. Más un I1 sería menos 6J, lo de aquí, y menos 2J, lo de acá. Y esto es igual a 0. Y este es mi malla 2. Y como ven, pues ya solo es, solo es resolver, ¿no? No es nada del otro mundo. Y terminemos para poder acabar la clase. ¿Sí? Esta es la ecuación 1. La ecuación 1 y la ecuación número 2. ¿Listo? Si puedo simplificar, pues obviamente. Por ejemplo, arriba no he simplificado todavía del todo, ¿no? No está del todo simplificado. Por ejemplo, la de arriba, ¿cómo me quedaría? I1 que me quedaría 3 4 menos 3J. 3 menos 3J, 4 menos 3J, más I2 que multiplica a menos 8J. ¿Sí o qué? Paso al otro lado con 100 positivo. Y acá, ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría I1 a menos 8J más I2, ¿qué me quedaría? Sumando 5 6 8 4 18J, 18J más 5. Esto es igual a 0. Bien, aquí resolvemos y hallamos lo que me pedía el ejercicio, ¿no? ¿Qué me pedí? Hallar I1, hallar I2 y el voltaje de 5. El voltaje de 5, ¿cómo sería? El voltaje en 5 sería 5 por la I2. Y la I2, pues ya vas a sacar, obviamente. ¿Listo? Y eso, chicos. ¿Qué tal les pareció esta clase o este método? Como digo, el que acabo de hacer, es el más apropiado. Porque si usted puso mal sus polaridades acá en las fuentes dependientes, así haga mallas a la perfección y puso mal la polaridad, el ejercicio ya está mal. Entonces, eh, recomendaría que una vez más revisemos esta clase, esta grabación, pues nos ha de servir mucho. ¿Alguna duda? ¿Algo que quizás no haya quedado claro? Profe, una pregunta yo tengo. En la malla 2, ¿por qué le añade también L2 respecto a L1? L2 respecto a... ya, mira. Voy a ver. mm, A, a ver, ¿dónde dibujo? Aquí bien pequeñito, ¿ya? Solo voy a dibujar la malla 2. Solo la malla 2. El puntito, el puntito. Ya, esto es solo la malla 2, no espero que lo estés observando. 2J. Listo. Ahora camina, ya sea del lado izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero estamos yendo de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, ¿con qué me encuentro primero? Con la L2. Y luego me encontraré después de todo el recorrido con L1. Ahora sí, analizo. L2 no puede crear una inductancia sobre ella misma. Necesita de otro inductor. ¿Y cuál es ese otro inductor? L1. Por lo tanto, es L1 sobre L2. Ok, acabé recién L2. Con la resistencia 5 no pasa nada, paso por acá. Ah, tengo una L1. Pero esta L1 tampoco puede crear una inductancia sobre sí misma. Necesita de otro elemento. Es decir, la L2 va a provocar sobre L1 y es la de color morado. ¿Sí? Entonces, si no le ves de eso, a ver, Ya, ya. ya, Sí, listo, ahí espero, está, ya. listo, listo. Espero que nos haya quedado claro esa partecita. ¿Alguien Gracias. más? ¿Tal vez alguna duda? Si no tenemos nada que preguntar, pues la clase quedaría hasta el día, hasta ahí. El día de mañana veríamos más ejercicios un poquito más complejos, un poquito más largos. Imagínense que en estas mallas tuviéramos una más, solo una más. Este ejercicio es larguísimo. Si tuviéramos uno más, este ejercicio es largo. ¿Listo? Entonces, si no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta, pues resuelva esto en su casa, ¿no? Y encuentre el valor, que ya no es nada lejano a lo que hemos venido viendo.
y nos veríamos el día de mañana. ¿Listo? Hasta mañana.